Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Sabes, la semana pasada el mensaje era confía en Dios. Él sabe lo que está haciendo, right? Trust God, He knows what He's doing. Pero hoy esta tarde el mensaje es dele gracias, right? Give God thanks. Dele gracias cuando tus hermanos te odian. Dele gracias a Dios. Dele gracias cuando los que deben de procurar por ti te abandonan. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios cuando te encuentras en otro lugar donde nunca había soñado, nunca voy a ir a ese lugar, ni en mis peores sueños, y de repente por allá andas caminando en valle de sombra de muerte. Tú dele gracias a Dios porque Él no se ha olvidado de ti y no te ha abandonado. You give God thanks because He hasn't forgotten about you and has not abandoned you. Dele gracias. Right. Dele gracias. Give Him thanks. Right. Dele gracias. Yo creo que hay ciertas cosas que suceden en la vida que a veces es fácil a dar gracias en. Pero cuando pasamos por esas luchas, por esas tormentas, pasamos por el fuego, debemos de seguir dándole gracias. Y allí es donde verdaderamente vemos cómo es nuestra fe. That's where we see how our faith is. He platicado en ocasiones de que unos años atrás estábamos en un proyecto del radio. Ya habíamos invertido mucho dinero en este proyecto y de repente pues los abogados nos contactaron y nos dijeron este proyecto está muerto. Y me topé con mi papá aquí en el estacionamiento y le digo pues acaba de hablar el abogado, el señor Alpert, y dice pues ¿qué dice? Y le digo es caso perdido. Y nos quedamos allí con ese silencio, en inglés decimos awkward silence, con ese silencio que a veces es un poco incómodo y nos andamos viendo. Y de repente dice, papá, gloria a Dios, right? Gloria a Dios. Y me dice, mijo, tú di gloria a Dios. Y le hago, gloria a Dios. ¿Para qué les voy a mentir, verdad? Pero durante el día decía, gloria a Dios. Y se pasaba un poco más tiempo ese día y decía, gloria a Dios. Y ya para finalizar ese día, aunque era caso perdido, yo seguía diciendo, gloria a Dios, dándole gracias a Dios, porque ese era uno que no nos dio, pero habían muchas otras bendiciones que nos había dado. Dele gracias a Dios. Give thanks to the Lord. La pregunta es, si en medio de nuestros problemas le puedes dar gracias a Dios. En medio de la lucha le puedes dar gracias a Dios. En medio de la batalla le puedes dar gracias a Dios. En medio de la tempestad, en medio del fuego, en medio de esos golpes de la vida le puedes dar gracias a Dios. Y hoy esta noche quiero animarles por medio de la palabra de Dios que no importa el caso, no importa la situación, no importa en qué condiciones te encuentras, tú abre tu boca, tú levanta tus manos y di gracias Dios, thank you Lord, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, thank you Lord. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 30. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 30. Y dice, y para asistir cada mañana, todos los días a dar ¿qué? Gracias, y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. A los levitas se les estaba dando un orden. Los levitas eran los ministros en la iglesia. Tú y yo en Cristo Jesús somos sacerdotes. Somos parte de un sacerdocio real y somos ministros. Tú tienes un ministerio. Pastor, yo no predico, yo no estoy en el radio, no soy maestro, no soy músico. Tú tienes un ministerio. Si eres esposo, tienes ministerio con tu esposa. Si eres esposa, tienes ministerio con tu esposo. Si eres padre, tienes ministerio con tus hijos.
Si tienes un trabajo, tienes ministerio allí a servir de todo corazón, a servir de una manera que estás honrando al Rey. Todos tenemos un ministerio. Y en tu ministerio, en mi ministerio, somos sacerdotes, y a los levitas, que es de donde venían los sacerdotes, se les está instruyendo qué es lo que ellos tenían que hacer, y parte del trabajo de ellos era que en la mañana iban a dar gracias, y de ahí por la tarde iban a volver, iban a dar gracias. Iban a dar gracias, iban a dar gracias. Me recordaba unas semanas atrás, lo compartí el jueves, de que, y eso se los he compartido en muchas ocasiones, de que yo me crié aquí en la iglesia, mi papá, mi pastor, fundador de la iglesia del pueblo, y de chiquito, antes de la iglesia, mi papá era evangelista de carpa, y yo escuchaba a papá predicar y orar, y aún a veces dirigir la alabanza, porque no había ayuda especialmente en la carpa. Y él oraba, y lo escuchaba orar, y cuando oraba, para finalizar su oración, decía: y te ruego por la paz de Israel y por la paz de Jerusalén, en el nombre de Jesucristo, amén. Iba a predicar a otro lugar y oraba y te ruego por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, en el nombre de Jesucristo, amén. Así finalizaba su oración, así lo terminaba. Íbamos a la iglesia y te ruego por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, en el nombre de Jesucristo, amén. Íbamos con unos hermanos a una casa o algo, íbamos a orar por ellos, y él oraba, y a terminar, y te ruego por la paz. Entonces yo en mi mente empecé a aprender y empecé a pensar de niño que cuando uno ora, para terminar la oración tenía que orar rogando por la paz de Israel, la paz de Jerusalén, en el nombre de Jesucristo, amén. Yo pensaba que eso era la manera correcta, la única manera como se debe de orar. Entonces cuando venía un evangelista a la iglesia y oraba, y si ellos no rogaban por la paz de Israel o la paz de Jerusalén, yo en mi mente, niño chiquito, yo decía: ese no sabe cómo orar. Y de ahí decía: mi papá le debe de enseñar, right? You know, así. A través de los años va aprendiendo las escrituras, va viendo la bendición que hay cuando oramos por la paz de Israel y por la paz de Jerusalén. En el corazón, en el espíritu se va creando un amor por tierra santa. Y uno también en su oración: te ruego por la paz de Israel, te ruego por la paz de Israel. Y un día estaba en su escuela, el año pasado, en su escuela, Pueblos Road Christian School. Y había una niña que se graduó el año pasado, que ella se crió aquí en la iglesia con nosotros, y se crió en la escuela casi desde el primer grado hasta graduarse allí con nosotros. Se llama Leslie. Entonces, Leslie, yo voy pasando por el salón de la prepa, y oigo a Sister Fanny, le dice a Leslie: Leslie, tú vas a orar, iban a ir a comer. Y ella iba a orar por el clase para ir a comer. Y yo iba pasando, yo me detuve ahí en la puerta, y como iban a orar, yo me agaché la cabeza para orar allí con ellos en respeto. Y Leslie empieza a pedir por sus compañeros y por los maestros y por el staff y por sus alimentos, los alimentos que iban a comer. Y de ahí termina Leslie y dice: te ruego por la paz de Israel y la paz de Jerusalén, en el nombre de Jesucristo, amén. Y digo yo: full circle, right? Lo que el pastor años atrás había establecido, había instruido, y de ahí yo como pastor seguí en ese mismo canal, en ese mismo camino. Y de ahí vemos otra generación siguiendo en ese mismo canal, en ese mismo camino, right? Mis sobrinos estaban jugando fútbol, soccer. Y en el equipo de ellos habían dos otros muchachos de aquí de la escuela y de la iglesia. Entonces un día iban a jugar para el campeonato,
Y el coach escoge uno de los muchachos que se iba creando aquí en la iglesia y en la escuela y le dice, tú vas a orar, se llama él Isaías, le dice, Isaías, tú vas a orar. Y alguien lo grabó y yo después vi en la grabación y el muchacho empieza a orar para el juego y que protégenos, que nadie se lastime, que podemos divertirnos y etcétera. Y ya para terminar su oración dice, te ruego por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, en el nombre de Jesucristo, amén. Y digo, ajá, right, ajá. Una generación y de ahí otra generación aprendieron no simplemente por la instrucción, sino por la muestra, el ejemplo que estaban viendo. Y los levitas cada mañana y cada tarde no solamente daban instrucción al pueblo de que hay que darle gracias a Dios, dele gracias en la mañana y dele gracias en la tarde, sino que por su ejemplo, el pueblo iba aprendiendo a darle gracias a Dios. To thank God. Yo me pregunto, ¿quién alrededor de nosotros, quién alrededor de ti está aprendiendo de que hay que ser agradecido con Dios? Hay que darle gracias a Dios. No simplemente o no solamente por nuestra instrucción, sino también por nuestro ejemplo. Do your kids, tus hijos te ven dándole gracias a Dios diariamente? Si tienes nietos, te ven tus nietos dándole gracias a Dios diariamente. En el trabajo, saben que tú le das gracias a Dios diariamente. En la escuela, saben tus compañeros en la escuela que tú le das gracias a Dios diariamente. ¿A quién le estamos enseñando? No solamente en instrucción, sino en ejemplo. Dele gracias a Dios todos los días. Dele gracias a Dios todos los días. Porque si aprendes a darle gracias a Dios todos los días, cuando te encuentras en medio de tu lucha, en medio de tu tempestad, vas a abrir tu boca y lo que va a salir va a ser gracias Dios mío, gracias Dios mío. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 16. Dele gracias, give him thanks. Dele gracias todos los días. Segundo que quiero compartir es, dele gracias porque Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Hoy en la mañana les voy a platicar algo rápido. Hoy en la mañana en el servicio de las 8 y de las 10 les dije, a ver hermanos, un grito de júbilo. Y ahorita ustedes con ese amén fue más fuerte de lo que me dieron en la mañana. No creo que desayunaron en la mañana aquellos, ¿verdad? Los voy a regañar la semana que entra. Pues, ¿sabes qué pasó aquí? No se comieron su oatmeal, ¿verdad? Eso fue el problema, right? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34 dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno y porque su misericordia es que es eterna. Right? Aclamad a Jehová porque Él es bueno. Esa palabra para aclamar en inglés dicen, dele gracias a Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es eterna. En otras palabras, cuando aclamamos, debemos de aclamar diciendo gracias, right? Dándole gracias a Dios, mostrando nuestro agradecimiento con Dios. Pues ¿cuándo es que uno aclama? Cuando estás en necesidad. Antes de movernos a Pasadena, y nos movimos a Pasadena, yo estaba en el grado 3 más o menos, 7, 8 años de edad cuando nos movimos aquí. Vivimos en Houston, no muy lejos de aquí de Pasadena, aquí en la frontera de Pasadena y Houston. Y enfrente de nuestra casa, allá en Houston, habían unas rejas, así como de adorno. Y yo de niño, pues yo subía y bajaba esas rejas, me creía yo acá muy Spider-Man, y subía y me bajaba, y subía muy ninja, ¿verdad? Y subía y me bajaba, y subía y me bajaba.
Y con el tiempo de tanto andar subiendo y bajando y subiendo y bajando y moviendo esas rejas, pues en una de esas ocasiones subí, y cuando subí me sentía así un poco flojo, y cuando vi, hoy pues que no se cayeron los tornillos que lo detenían arriba. Y grité. ¿Qué creen que grité? You better believe it. Grité, ¡Amá! Y toca que esas rejas ahí enfrente, aquí atrás estaba el garage, y adentro del garage es donde estaba la lavadora, ¿verdad? Mi mamá estaba lavando ropa, y todo lo que oí era, ¡ay, vengo! ¡Ay, Padre Celestial! Y empezó a hablar lenguas mi mamá mientras que iba corriendo para afuera, ¿verdad? Para cuando llegó allá yo ya me había caído. Ya hombre, adulto, casado, con baby, she's so cute. Ya me había tardado, ¿verdad? Ya me había tardado. She's so beautiful. Right? Es muy raro que le hablo a mi mamá. Tengo que esforzarme. No he visto a mi mamá en 2 o 3 días, y es que vivimos allí. Mi papá aquí vive a cruzar la calle. Los dos trabajamos aquí, y a veces nos podemos pasar toda una semana sin vernos. Y a veces tengo que esforzarme a ir y buscar. ¿Cómo estás? ¿Les ofrece algo? No. Ok. Pero si yo me machuco el dedo, ¡pah!, ¿qué creen que voy a gritar? ¡Ay, mamá! Mamacita es lo que voy a gritar, right? ¡Mamá! Quizás antes de decirle a Nayeli, voy a ir a quejar con mi mamá. Mira que andaba y me machuqué el dedo, mamá. Vamos, voy, dice. Tú tienes un Padre Celestial. Tienes un Padre Celestial. Y si hay algo que le encanta a nuestro Padre, es que sus hijos aclamen a Él, es que sus hijos lo busquen, es que sus hijos vengan a Él. Oh, that's what our Father God likes. Y en tu necesidad, en lo que tú necesitas, venir a Dios y dele gracias. Por eso antes de los servicios, los que vienen temprano, cuando abro el servicio, pasamos un tiempo dándole gracias a Dios. Le damos gracias por el perdón de nuestros pecados, le damos gracias por su presencia. Y de ahí digo, pon tus manos donde estás enfermo y dele gracias por tu sanidad. Estás enfermo, pon tus manos y le estás dando gracias. Le estás dando gracias antes que te sane. Es lo que estamos haciendo. ¿Por qué le estamos dando gracias antes que nos sane? Porque dice la palabra entrar por sus atrios con acción de gracias. Si tú quieres entrar a la presencia de Dios, tienes que entrar con un espíritu de agradecimiento. Y cuando entras a la presencia de Dios, hay salvación y hay sanidad. Hay salvación y hay sanidad en la presencia de Dios. Esa es la razón por qué le damos gracias por la sanidad antes que sucede el milagro o antes que sucede la sanidad. Estamos dando gracias. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. ¿Será bueno nuestro Dios? ¿Is our God good? ¿Is he? Pues qué tan bueno. Tú y yo tenemos lo que le llamamos la gran comisión. El llamado de ir y predicar las buenas nuevas, de ir y compartir el evangelio de Jesucristo. Tú y yo tenemos esa obligación. Y cuando nosotros vamos, especialmente en nuestra sociedad, vivimos en una sociedad donde mucha gente es prosperado. Los pobres aquí viven mejor que los ricos en otras naciones. Es más, si tú vives aquí en Estados Unidos y dicen si tienes techo arriba de tu cabeza, tienes una hielera y tienes comida en tu hielera, dicen que eres de los 25% más ricos de todo el mundo. Okay. So, la vida va bien. Con los doctores y los hospitales, y la mayoría, la gente que conocemos, pues van bien saludablemente, podemos decir.
Y cuando tú y yo llevamos el evangelio a una sociedad que entre comillas les va bien, ellos quieren saber, pues, ¿qué beneficio hay? ¿Qué beneficio hay? En inglés preguntarían, does it work? Sigue trabajando. Sigue trabajando. Por eso yo creo mucho en lo que hacemos miércoles en la noche, de orar por los enfermos. Yo creo mucho en dándole gracias a Dios por la sanidad de nosotros. El miércoles en la fila de los hermanos pasando para orar, una de las hermanas me detuvo, iba a orar por él, me detuvo, me dice, pastor, nomás te quiero dejar saber que tenía cáncer, pero Dios me sanó 100%, 100% me ha sanado del cáncer, 100%. El jueves, después del servicio, la hermana manda una petición de que, dándole gracias a Dios, porque después de tantos años de sufrir de una enfermedad, de mucho dolor, que Dios la ha sanado, Dios la ha tocado, Dios la ha sanado, right? Y preguntamos, si nuestro Dios es bueno, claro que es bueno, y sigue sanando. Our God is good and He continues to heal. Y debemos de estar buscando mover. Predicamos el evangelio, pero respaldado por milagros y señales, respaldados por la obra que Dios está haciendo, respaldado por el mover del Espíritu Santo, respaldado por la presencia de Dios que le llamamos la Shekinah gloria, la manifestación de Dios cuando venimos a la iglesia. Dele gracias a Dios, aclama a Dios, dele gracias a Dios, porque Él es bueno y porque su misericordia es eterna. His mercy is eternal. Vivimos en días donde hay mucho estrés y muchas preocupaciones porque somos bien ocupados. Andábamos cuando primero Naeli se embarazó y fuimos allá con el doctor y nos estaba atendiendo un doctor. En la segunda o tercera visita nos dice el doctor, tengo malas noticias para ustedes. Y pues nada que ver con el embarazo, todo que ver conmigo. Okay. Y dice, después de tantos años de ser doctor, me voy a jubilar. Y los voy a tener que pasar a otro doctor. Y pues si nos hubieras dicho desde el principio, ¿para qué empezamos contigo? Pero ok. Entonces dice, porque estoy un poquito cansado de trabajar 60 a 70, a veces a 80 horas por semana. 60, 70, 80 horas. Y nos fuimos y le digo a Naeli, wow. 60, 70, hasta 80 horas. Man. Le platiqué a uno de los muchachos aquí en el trabajo. ¿Sabes qué nos dijo el doctor ya de grande edad? Que trabaja entre 60 y normalmente entre 60 y 70 horas por semana. I'm like, man, yo ni me lo puedo imaginar. Y me dice, no te lo puedes imaginar. Tú trabajas entre 60 y 70 horas. I mean, todos los servicios que tenemos ahí fácil son arriba de 20 horas. Preparación para las enseñanzas, pongo otros 20 horas en mi preparación para los distintos enseñanzas que doy. Y de ahí arriba de eso corremos una escuela y estaciones de radio, un canal de televisión. And I was like, oh yeah, you're right. I mean, vamos tan acelerados que a veces ni entendemos ni creemos dónde va el tiempo. Like, pum, 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 pum. Una vez cada 2, 3 años, y gloria a Dios que no ha sucedido y proclamo sanidad sobre mi cuerpo, pero me da un dolor de espalda horrible, horrible. Me da un dolor de espalda porque no realizo el estrés en que voy hasta que me da el dolor de espalda. Ya me da el dolor de espalda y ando, like that. Right? Es increíble. Y otros no es un dolor de espalda, otros es ansiedad y otros es depresión. Y es una lucha y es verdad,
Nunca has sufrido de ansiedad. Nunca te ha pegado lo que en inglés llamamos un anxiety attack, un ataque de ansiedad. Oh, man, dele gracias a Dios porque ni te lo puedes imaginar. It's tough. Pero al mismo tiempo, Dios nos da algo para evitar los afanes, la ansiedad y depresión. La cosa es que no lo ponemos en práctica. La cosa es que no buscamos a ver, pues, qué es lo que enseña la Escritura, qué es lo que nos está mostrando. O en la mañana, de eso se trataba la enseñanza, de que Dios tiene una manera. Y David trató de traer la arca y lo trató de traer al pueblo y lo trataron de traer de su propia manera y no buscaron cómo lo quiere Dios, qué es lo que desea Dios. Y dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada, ¿qué es nada? Nada es nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. So, mira lo que nos dice la palabra, no te afanes, no te mortifiques, pon todo en oración, pónselo delante de Dios. Pero no termina allí. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracia, right? Con acción de gracia. En la mañana los levitas, gracias. En la tarde, gracias. El salmista, dele gracias a Dios, aclamad a Dios, dele gracias a Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Tú y yo con nuestros problemas, con nuestros afanes, que el esposo, que la esposa, que los hijos, que el trabajo, que la economía, que mi estatus de inmigración, que es que el otro, tú ponlo todo delante de Dios, dándole gracias. Gracias por la victoria, gracias por la sanidad, gracias por la reconciliación, gracias por la paz, gracias por el gozo, gracias por las fuerzas, gracias. Thank you, Lord. Versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú dele gracias a Dios, dele gracias por tus problemas, dele gracias por tus afanes, y la paz de Dios, the peace of God, que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no lo entiende y aún nosotros no lo entendemos, pero es un paz que es sobrenatural, un paz que es sobrenatural, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Give Him thanks, give Him thanks. Pablo y Silas andan predicando el evangelio de Jesucristo. Los agarran, pueden pasar los músicos, los agarran, los arrestan, los golpean, los meten en lo más profundo del cárcel. Y allí golpeados, los otros presos poniendo atención, what are they going to do? ¿Qué es lo que van a hacer? Empezaron a alabar a Dios. Empezaron a adorar a Dios. Abrieron su corazón de agradecimiento, porque ya habían ganado el premio mayor, que es la vida eterna. Ya habían ganado el premio mayor, que aunque estuvieran muertos, vivirán en Cristo Jesús. Y sabían que estar allí en el cárcel por el evangelio era un privilegio. It was a privilege. Y allí en medio de ese cárcel, estos hombres golpeados y encerrados, dándole gracias a Dios, de repente hay un temblor y quedan libres, right? And they're free. Y ese día, esa noche, el carcelero fue salvo. Esa noche, el carcelero fue salvo. No solamente el carcelero,
carcelero, sino que dice la palabra de Dios que el carcelero y toda su casa. Toda su casa. ¿Por qué? Porque habían unos hombres valientes que en medio del afán le dieron gracias a Dios, alabaron y adoraron a Dios. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo así. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.